E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Bruno Giáquero do Seu Vinho, estou aqui com meu sócio e irmão Gustavo Giáquero, hoje com mais uma edição do nosso podcast Papo de Vinho. Vai ser um assunto, uma conversa bem legal, bem agradável, num portunhol arranhado aí, né? Vamos arriscar aqui algumas palavras, alguns termos, e de antemão agradecer ao Vinícius, a importadora Del Maipo, pela parceria, né, de estar dando certo esse nosso encontro com um querido que nós, desde a pandemia, estamos juntos e hoje está aqui presente conosco. Bom, na verdade, só uma ressalva, não desde a pandemia, né? Porque antes, né? A gente já se conhece, se bobear, uns 10 anos, né, Pablo? Sim. Eu conheci na pandemia. Sim, sim. Antes. Mas com a gente aqui hoje, a gente tem muito orgulho e muita honra de estar recebendo Pablo Miranda Rojer, carinhosamente Pablito, que sempre está aqui pelo Brasil fazendo um trabalho sensacional de divulgação dos vinhos espanhóis. O Pablo é uma pessoa ímpar, que faz uma seleção, uma curadoria, se é que se pode dizer assim, de belos vinhos espanhóis, de pequenas vinícolas que têm um apelo de terroir fantástico, e para nossa alegria traz isso aqui para o Brasil por intermédio da importadora Del Maipo. E eu fiz questão de apresentar o Pablo, porque o Pablo eu acho que é uma grande referência do que realmente o mundo dos vinhos nos proporciona. Eu tenho o hábito de falar que o vinho veio ao mundo antes de qualquer coisa para socializar. E a gente pensar que a gente consegue socializar com pessoas 8 mil quilômetros de distância, do outro lado do oceano, né, e ter um vínculo de amizade como se fosse com um vizinho, eu acho que só o vinho pode proporcionar isso pra gente, e o Pablo é uma dessas figuras. E já queria começar já esse nosso bate-papo com um brinde com esse baita vinho, que provavelmente vai ser o nosso primeiro tema aqui. Saúde, Pablo. Saúde, seja bem-vindo, Pablo. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer para mim estar acá, em Belo Horizonte. Eu vine já há muito tempo atrás e conheci a Gustavo, a Bruno posteriormente. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Sim. E Pablo, iniciando, a gente sabe que você trabalha com algumas vinícolas espanholas, várias ali de Castilho e León, Rioja também, tem outras denominações de origens que você faz uma curadoria muito bem feita e traz esses vinhos por intermédio da Del Maipo para o Brasil. Mas eu sei que não é só o Brasil que você faz esse trabalho, né? Quantos países você é responsável por essa curadoria? Porque, e um outro detalhe, pessoal, que tem que ser falado, que eu quero que o Pablo fale aqui, além desse trabalho sensacional que ele faz no mundo dos vinhos, o Pablo também é prefeito de uma cidade ali na região de Castilho e León. Essa para mim era novidade. Então, assim, o Pablo é uma daquelas pessoas que o dia dele deve ter 30 horas, porque um dia de 24 horas é pouco para ele. Mas quantos países, além do Brasil, que você faz essa curadoria, Pablo? Nós já trabalhamos em cerca de 32 países, Wow. con todo el equipo, ¿no? Mas eu estuve especializado fundamentalmente en aperturas en diferentes mercados, como era México, como es Suiza, Asia, Singapur, ¿no? Y Brasil, por supuesto. Legal. Es un trabajo de 30 años, no es un trabajo de un día. Eu estuve viajando por el mundo mais de 20 anos constantemente. Sim, sim. E um detalhe, teve uma vez que eu estava por uma viagem em Portugal, não sei nem se você sabe disso, mas foi a convite da Comissão Vitivinícola dos Vinhos Verdes, e tinham sommeliers de outros países também, do Canadá, do México, e dos Estados Unidos, Rússia e assim por diante. E eu fiz amizade com um sommelier mexicano, que é o Ivan Roman, que até hoje eu troco figurinha com ele e tudo mais. E um dia a gente falando muito de vinhos espanhóis, até mesmo porque o consumo dos vinhos, me corrija se eu estiver errado, tá, Pablo? Mas o consumo dos vinhos espanhóis no México é muito expressivo, e do nada a conversa parou no Pablo. E aí quando foi ver, o Ivan também conhecia o Pablo, e eu falei assim, poxa, se o Pablo tem todo esse trabalho num país continental que é o Brasil, e ainda tem um outro país de dimensões continentais que é o México, ele ainda tem esse apreço também e esse cuidado, esse esmero, realmente é um trabalho muito, muito bem feito de divulgação dos vinhos espanhóis. Diferenciado. Né? Muito obrigado aí. Que isso. E Pablo, eu tô emocionado, tô falando demais aqui, eu tenho que parar de falar um pouco. Mas já que a gente está falando desses trabalhos, né, além das vinícolas que você faz a curadoria, eu gostaria que você citasse algumas e as suas denominações. A gente está degustando aqui agora um vinho que eu sou fã,
todas as cartas que eu trabalho, esse vinho sempre está presente, que é o Ré Menor, que é um projeto pessoal, né, Pablo? É um projeto seu, em parceria, em sociedade com a Delmaipo, mas que tem feito um trabalho muito legal ali em Ribeira. Fala um pouquinho para a gente desse projeto específico, por favor. Cuando nos estábamos ya trabajando en el mundo del vino, un amigo comenzó a hacer este proyecto inicialmente y yo ayudé en toda la programación, comenzar con hasta los rótulos diseñamos, ¿no? Todo ese trabajo de consultoría para satisfacer el mercado final, ¿no? Y no sé, el trabajo que nos hacemos como equipo es comenzar desde la viña a agregar valor. Se saben que hoy el mercado del vino existe una super oferta. España, en todo el mundo, ¿no? Mas en el mercado interior español, mas también concurrentes de todas partes. Oye, felizmente Brasil también está haciendo proyectos nuevos con vinícolas nuevas, muy interesantes, ¿no? Cara, con toda esa amalgama yo ayudaba en todo ese recorrido a las vinícolas, y Requiem comenzó a precisar de mucho más tiempo de dedicación y compré la vinícola y sobre todo para que mis fillos comprendieran que era hacer vino, para que les pensaran que su padre estaba haciendo un trabajo de consultoría, más que les podrían manchar sus manos con el vino. Y cara, es una bodega bien pequeña, es una bodega que nos falamos bodega de garaje, muy típica a finales del siglo pasado, ¿no? En el que la gente consigue en un sitio artesanal pequeño hacer una producción exclusiva y consigue trabajar, estoy hablando, ¿no? Familiarmente para palpar día a día lo que uno practica con otra gente, con otros proyectos, con otros enólogos. Y esa dimensión ha conseguido que trabaje con mucha gente muy importante en el panorama vitivinícola español y dar un conhecimento del sector muito bom para mim, não? Muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da Requiem em 2018, a convite da Câmara de Comércio de Valladolid, se eu não me engano, que foram alguns sommeliers nesse mesmo formato de sommeliers de outros países aqui da América do Sul, não só brasileiros, e uma das bases que a gente conheceu foi a Requiem. E é literalmente isso que você falou, são vinhos de garagem, né? Porque a estrutura é uma estrutura relativamente simples, mas quando a gente pega o produto em taça, pena que vocês não podem sentir os aromas e o gosto desse vinho aqui, porque agora, né? A gente acabou de abrir esse vinho, eu acho que merecia até decantar para ele respirar, para ele expressar melhor, mas ele sempre se apresenta muito bem, né? E se a gente for pensar assim, na base que está por trás disso, os vinhedos ali têm mais ou menos quantos anos, Pablo? Nos trabajamos con un viticultor de tercera generación. Qué legal. Él es increíble, porque, gente, hay dos filosofías hoy encima de la mesa para hablar de la viticultura. Muchas de las grandes vinícolas están adquiriendo los viñedos, ¿no? Y ellos compran grandes espacios de viñedo, más las gentes que las estaban trabajando tradicionalmente alaban embora. Cara, ya no son propietarios. Yo tengo una filosofía de tiempo atrás mucho más agresiva con el reto demográfico, con conseguir que la gente fique en su... Yo quiero trabajar con la gente que generación tras generación trabajó en esa viña. Yo gusto mucho más. Yo no tengo ese sentido de pertenencia de la viña. Esta viña es mía, las videras son mías. Cara, no. Yo no voy a aportar valor en el trabajo de la vid. Yo no consigo aportar ese valor. Tradicionalmente, históricamente, yo vengo de trabajar en el campo como un caipira, se fala, ¿no? Como un caipira aquí, mas yo comencé ahí trabajando con animales en la foresta, mas no trabajaba con la vid, entonces yo no voy a agregar valor, mas hay familias con mucha cualidad para trabajar la viña por muchos años. Yo gusto de ese concepto. Entonces, nos estamos trabajando con una familia de tercera generación por los últimos 24 años que elaboramos vino alá. Es la misma familia.
Ellos tienen en el noreste de la Ribera del Duero las viñas, altitud 900 metros, un área bien bacana para el viñedo, porque él está longo del río Duero, mas en ese área con suelos bien pobres, con mucha pedra en la parte y con videras en cultivo tradicional. Vos se sabe que las videras pueden ir sujetas a una pared de videras o pueden ir en vaso, que nos falamos, que es sobre el terreno. Y nos trabajamos ese cultivo con ellos, controlamos las videras durante todo el año. Manuel Ibars Encinas, un cara que es francés, hijo de migrantes españoles al Valle del Loire, y él junto conmigo controlamos todas las videras durante todo el momento de crecimiento. Comenzamos a hacer todos los muestreos y preparamos la colheita, ¿no? Esa es un poco Yo estoy muy agradecido a la gente del Campo Alá, porque ellos dan el tope de lo que a gente consiga fazer allí. E só mais uma observação sobre isso, que é muito legal, e eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar de falar, porque quando a gente pega o significado de terroir, né, se a gente for pegar no dicionário francês, né, por ser uma palavra francesa, o terroir seria a verdadeira voz da terra. E a verdadeira voz da terra, além da natureza, além do solo, da planta, do índice pluviométrico, do quanto que chove, quantas horas sol tem, tudo mais, além de todos esses elementos, também tem o homem, né? Porque muito se fala hoje dos vinhos sem intervenção, que o homem não pode intervir no vinho, mas o terroir, o homem está incluso ali, e principalmente quando você consegue manter essa cultura, como você disse, de uma família que já são 3 gerações trabalhando naqueles vinhedos, cuidando daqueles vinhedos. Então eu acredito que o ser ali, o homem, no caso, a família, eles fazem parte desse terroir. O terroir não é só a uva, a chuva, o excesso de sol ou falta de sol, o solo e assim por diante, né? Então isso é muito bonito. Para quien no conoce los términos españoles que utilizamos, el terroir, nos falamos terruño, ¿sí? Terruño. El terruño. Y hay una definición muy bonita que yo amo, que el terruño es la mezcla del paisaje y del paisanaje. No sé si se comprende bien en portugués, mas es de los paisanos, de la gente del campo, sí, y del paisaje, de lo que usted tiene ahí, ¿no? Entendi. Es una definición muy completa solo en 2 palabras: terruño, paisaje y paisanaje. Paisanaje, tradiciones, cultura, lo que la gente hace cuando acaba de trabajar duro durante un día, el vino que les toman cuando llegan al buteco de Alá, donde les toman una taza de vino, esa taza de vino, que ella puede ser una taza así, bien bacana, mas en los pueblos de Castilla eso es, generalmente son vasitos bien finos, mas copos, faláis aquí, ¿no? Praticamente un copo, ¿no? Un copo, bien pequeño, ¿comprende? Eso es lo que... Tradição, né? Tradição. É o que faz a diferença ali na hora. Vou interromper mais uma vez, que o Bruno daqui a pouco vai começar a me chutar debaixo da mesa, que eu tô falando demais, mas... Isso que você falou, teve uma passagem, essa viagem que a gente fez em 2018, você participou de praticamente todas as visitas com a gente, né? E quando você não estava nas visitas, quando a gente chegava no hotel, estava o Pablo lá no hotel esperando a gente para conhecer mais alguma coisa e tudo mais. E nessa viagem acabou que eu e o Vinícius Adelmaier, a gente estendeu 3 ou 4 dias a mais, não vou lembrar o certo quantos dias a mais, para conhecer mais algumas coisas através do Pablo. E uma das coisas que a gente conheceu foi eu não vou lembrar o nome do bar, e não vou saber com convicção em qual localização, mas eu acho que foi um bar, tipo uma távola mesmo antiga, se eu não me engano, em Cigales. Mas é em uma caverna? Em uma caverna, sim, que tinha alguns presuntos ibéricos sensacionais, alguns vinhos aclamadíssimos, de safras excepcionais, ao mesmo tempo que a gente via o povo local tomando vinho local em copos pequenos, comendo um presunto ibérico surreal de bom, comendo um queijo maravilhoso. Então isso também é terroir, única, né? Eu fiquei emocionado esse dia. Eu cheguei no hotel assim... Eu não acredito que eu fui num lugar desse. O Gu já contou isso várias vezes. Cada vez que alguém essa passagem lá. Cada vez que alguém de Brasil vai para lá, eu gasto um almoço lá
la taberna es la bodega La Sorbona, que nos falamos, Sí. De Félix. Su padre era mesonero de Castilla. Hoy está su fillo Félix, que es también un cara muy amigo de mi familia de toda la vida. Y es el sitio donde você destila vino, tradición. Es el sitio donde antes, siglo XII, XIII, comenzaron a hacer los primeros vinos en las sisas, y vos está comiendo, haciendo un almuerzo alá, bebiendo un vino en el copo pequeño, un vino de cigales, rosé, bien simple, un vino comarcal, que él está en una cántara de 16 litros servido. Cara, eso es surreal. O sea, ahí tiene toda la tradición entera. E o mais interessante, né, Pablo, assim, eu fui lá com você 2 vezes. Uma vez à noite foi eu, você e Vinícius, e uma outra vez, na verdade, a gente encontrou com vocês lá, não fiquei tanto tempo lá. Mas essa segunda foi no sábado, domingo, no horário do almoço, mais ou menos, e foi no dia que a gente estava voltando para o Brasil, inclusive. E lá nessa bodega estava César Príncipe, proprietário de uma vinícola super reverenciada ali na região, que faz vinhos icônicos, e outros produtores super reverenciados. E o pessoal local e muito turista, né? A pessoa via que o pessoal parava de carro ali para ir nessa bodega, e eu ficava assim impressionado, e falava assim, gente, isso aqui conquista qualquer um e não é por menos, né? Tá. É surreal isso, é muito lindo. Imagino como que foi essa experiência. Nossa, Toda vez que ele conta, eu fico imaginando na cabeça. A sensação que dá é que você parou no tempo ali no século 15, 16, talvez, alguma coisa assim, porque é uma coisa muito... Ainda, né? Ese área de cigales, ellos tenían derecho para servir a la corona española cuando Valladolid era la capital del mundo. Yo falaría del mundo, ¿no? Sí. El brasileño tiene que pensar que a 50 kilómetros de Valladolid la gente dividió el mundo en dos, y Brasil fue portuguesa y la otra parte del mundo fue y cara, es toda la historia del vino, ahí sucedió todo, muita história. Mudando um pouco aqui, vai lá, senão eu não paro, vai lá. Mudar um pouco aqui o rumo da conversa, vamos falar um pouco de mercado brasileiro. Você tá aí, você falou e citou mais de 32 países que você atua. Aqui nós temos conhecimento, né, que mais os adeptos ao vinho, né, do mundo do vinho consomem vinhos argentinos, chilenos, um pouco pela facilidade, né, tá aqui do nosso lado, português também, pela forma deles trabalharem, pela facilidade de comunicação, mas e aí a gente queria saber, os espanhóis, o que os espanhóis acham do mercado brasileiro, o que você teria para desses anos de experiência aqui no Brasil, o que você diria sobre o mercado brasileiro de vinhos? Bueno, primera vez que yo llegué acá a Brasil fue por Sao Paulo. Yo siempre trato de lembrar, más o menos era el año 2009, 2010. Yo encontré un mercado saturado, no muy especializado en vino español. El conocimiento era más o menos de lo que todo el mundo conoce del vino español, ¿no? También ha habido una evolución durante todos estos años, y he estado bien sousinho haciendo una labor de promoción de los vinos españoles. Si yo tengo que falar de fortalezas y debilidades dentro del mercado brasileiro, yo llevo 15 años trabajando acá en el mercado. Yo acho que, por ejemplo, en Brasilia, de cada 10 vinos españoles que existen, yo estoy seguro que 6 son de los proyectos que nos impulsamos, mas yo acho que serán más 7 que 6, ¿sí? Yo pienso eso. Mas el volumen ainda es pequeño, y estos años atrás comenzamos a hacer una experiencia más como homenaje a 30 años de trabajo mío y 15 años en Brasil. Comenzamos a hacer una experiencia que llamamos España Wine Tour, Spanish Wine Tour, para tratar de cubrir ese espacio que las administraciones españolas no están haciendo, que es trabajar el mercado brasileiro. Y trabajar bien, trabajar como un ente global, no como la denominación de origen, sino como país. Y yo estoy haciendo con Del Maipo ese trabajo, porque tenemos los vinos importados, conseguimos tener aquí bastantes casas. Yo acho que la selección es total, es boa, con unas referencias boas de artesanía, de gente boa, nos tenemos, y tratar de despertar a la gente, ¿no? El español, yo acho que tiene la barrera como debilidad, la barrera del idioma. Ellos están bien preocupados por eso. Mas contra la barrera del idioma
hay una fortaleza boa demais, que es que el brasileño ama España. Sí, sí. No solo futbolísticamente, que la gente cree que por ahí va, mas cuando un brasileño, mi casa visita mucha gente de muchas partes del mundo, claro, mucha gente, y cuando un brasileiro va para lá, eu falo, eles fican emocionados con la gastronomía, con la tradición vitivinícola, con el país, con las playas. ¿Quién no conoce Ibiza, que va para allá? Sí. ¿Quién no va para el norte? ¿Quién no conoce todo Andalucía? Y eso para mí fue una sorpresa en el pasado. Yo estoy hablando con las administraciones cada día, estoy tratando de hacer un trabajo de aunar a todos los productores españoles para venir al mercado y hacer lo mismo que hizo Portugal o que hizo, eu falo más de Portugal que de Chile, de Argentina, porque nos tenemos la debilidad del Tratado de Mercosur, sí. ¿no? Eso genera unos aranceles para nosotros un poquito más complicados que hacen que el producto sea un poquito más caro acá, que no es sencillo, ¿no? Mas estoy seguro que España va a trabajar para ese tema de Mercosur, que ya suena que va a ir con aranceles más bajos y que vamos a conseguir saltar eso. Pero eu degusto muchos vinos de toda Latinoamérica, de todo el mundo acá, gracias a Del Maipo, ¿no? Yo veo que nuestra relación costo-beneficio es brutal. Entendi. O sea que ahí está lo que nosotros precisamos hacer, más lo que hemos hecho ya, y necesitamos mezclar eso para conseguir um bom futuro. Que bom. E eu falo muito isso dos vinhos portugueses, mas eu acho que cabe também para os vinhos espanhóis. Os vinhos ibéricos, de uma forma, ali, Portugal e Espanha, na minha opinião, para um país igual ao Brasil, quando a gente pega os clássicos da Europa, e aí a gente tem que falar obrigatoriamente das grandes regiões francesas, italianas também, mas no quesito de vinhos mais dinâmicos e mais democráticos, mais acessíveis, se é que se pode dizer assim. O nosso país tem vários complicadores, as taxas de impostos complicam muito essa dinâmica, você sabe muito bem disso. A mudança da moeda também, sempre quando a gente vai vender um vinho espanhol, fazer uma pesquisa, olha o valor em euro, olha o valor em real, e acha um pouco gritante assim, a distorção de valores. Mas assim, eu afirmo que são os vinhos mais democráticos e os vinhos mais dinâmicos. E quando eu falo democráticos, é igual a gente pega esse Ré Minor, que é um baita vinho. Para a gente tomar um vinho francês ou italiano no Brasil com esse perfil de qualidade, não estou querendo comparar sabor, aromas e afins, não estou falando de terroir, estou falando de vinhos, né? Nessa prateleira aí, nessa faixa de preço. Esse supera praticamente todos eles, porque por essa faixa de preço ele já entrega muito. E um vinho italiano, um vinho francês, nem sempre consegue entregar muito nessa mesma faixa de preço. Então, eles são mais democráticos com certeza. Eu acho que sim, que é uma vantagem que nós temos aí, que conseguimos fazer isso e que estamos invirtiendo muito em trabalhar e mostrar à gente, não? Sim. E, Pablo, acabou que a gente não falou, mas fique à vontade caso queira falar, até por esse trabalho no Brasil. Aqui no Brasil, por intermédio da Del Maipo, você faz a curadoria de quantas vinícolas e de quais regiões da Espanha? Ahora mismo nos estamos trabajando con Rioja, con Vinícola Aradón, que es un top 10 en calidad-precio que nos falamos, en costo-beneficio. Yo amo estos vinos comarcales o de pueblo que falamos alá, ¿no? Aradón para mí llevan desde 1960 haciendo vino, ¿no? Trabajo con Ignacio Príncipe, de César Príncipe, ¿no? La vinícola de Cigales por excelencia. El cara es amigo mío y toda la familia, mas yo llevo muchos años representando a él por el mundo. Aquí en Brasil es un éxito su charlatán, el vino rosé, un rosé provenzal así bien leve de color, y César Príncipe, ¿no? Un tempranillo top. Posso só falar mais dele? Inclusive, eu acho que você não sabe, mas entre as tatuagens que eu fiz, eu coloquei os 13 palitinhos do 13 Cântaros Nicolás, que é do César Príncipe. Verdade, né? Ele tem a tatuagem. Oye, eu vou a encontrar con Renato de la Hosterita, y él estuvo hace 15 días alá en mi casa, y estuvo visitando, yo conseguí visitar la bodega tradicional alá, la caverna. Cara, fue increíble para eles. Eu ya había visto, ¿no? Eu conozco, mas para mí es una satisfacción que la gente descubra eso. Comenzamos a bajar 11, 12, 13 metros alá, vimos la barra de madera que era la prensa antigua, comenzamos a ver todo eso, vieron las cántaras y ellos vieron el sitio donde la localización donde ahí abajo en una sisa está apuntado
los 13 cántaros que el abuelo Eutiquio debía a su vecino Nicolás, porque cuando él acababa la fermentación y el vino mermaba un poco, él precisaba echar todos ellos, ¿no? Entonces él les apuntaban en una pared cuántos cántaros estaban cogiendo de su vecino, luego devolvían, ¿no? Cuando acababan las fermentaciones conseguían equilibrar los cántaros. Entendi. El abuelo Eutiquio dejó allí, esa adega dejó de funcionar, pasó a la adega nueva en el año 2001, ellos comenzaron a hacer, cara, oye, bajas ahí abajo y você consigue ver eso, y Renato falaba, Pablito, yo conseguí ver la historia de una vinícola en un minuto, en una imagen, en una caverna. Esto es muy importante. Es sensacional. También trabajamos con un proyecto impresionante para mí, que es Xavier Iturria, Bodegas Iturria, de Toro. Él ha hecho una cosa que luego, si queréis, falamos de eso, más muy interesante ahora. Amén de su Iturria, de su Baldosán, de su la viña de segundo, del viño la viña de segundo, que es bo de maíz, faz vinos ecológicos, un de maíz. Él le presentó una novedad mundial, claro, un pequeño viticultor francés de Bordeaux, en una viña de San Román de Ornija, faz el primer vino blanco de Toro en combinación de variedades de una viña, de un majuelo bien antiguo. Y el faz ahí con verdejo, con albillo, con un poco de malvasía y también un poquito de palomino que hay allá en una videra vieja. Total, la faz Kivan, un vino blanco que para mí es la innovación en el mundo del vino desde el ambiente familiar y artesanal. Y hoy aquí en Brasil también está bien incorporado, la gente ya cató, los sommeliers, y la gente está descubriendo una referencia nova que para mí es un éxito y un homenaje a este estilo de trabajo, ¿no? tan artesano y tan difícil, ¿no? Porque es difícil. O sea que, y no lembro ahora más que proyectos, amén de Requiem, que es la vinícola que ustedes saben que está recibiendo un investimento importante de gente de Brasilia, brasilienses, y que hoy está muy nombrada porque ese investimento está siendo producido y vamos a hacer una cosa maravillosa que yo espero que sea un homenaje al vino español em Brasil. Legal. Que legal. A Requiem, além do Ré menor, que é o que estamos degustando, vocês produzem mais quantos rótulos e qual a média de garrafas produzidas atualmente? Producimos allí más o menos 30.000 garrafas año. De todo. Sí. En total, ¿no? Quiero que se sepa que cuando la gente no consigue tener la uva óptima, no producimos, no hacemos la colecta, ya nos ha pasado. Y es bien difícil de pasar esos momentos, mas usted tiene que ser fiel a lo que quiere representar en una garrafa de vino y ya nos ha pasado. Entonces, nos trabajamos por falar cronológicamente. Comenzamos con Requiem, que fue el buque insignia de la bodega, de la adega. Él tiene más o menos siempre una crianza mayor de 15 meses. Entre 15 y 20 meses va produciéndose una crianza en barrica francesa de 225 litros, muy tranquila, con fermentación espontánea, una cosa muy bacana. Cuando habíamos dominado Requiem, comenzamos a hacer Re menor. Ustedes saben que el Requiem de Mozart está escrito en Re menor, en la nota musical Re menor. Cuando comenzamos a producir un vino, mis fillos falaban que ese vino era mucho más alegre que Requiem, era mucho menos complexo, ¿no? Entonces falaban que había ahí una distorsión que no se entendía bien entre una obra clásica como el Requiem y el vino Re menor. Entonces nos pusimos en el rótulo, es un rock and roll escrito en Re menor, ¿no? Para que la gente comprendiera que muchas veces todo tiene un sentido, ¿no? Tiene un... Y ahora presentamos otro. ¿Cuánto tiempo de madera criando? Está más de 6 meses, 7 meses, generalmente más de 7 meses más. Pero usted sabe que al final cuando usted está en la bodega, y esto es un concepto que mucha gente no conoce, más las decisiones de los cupás que usted hace ahí, amén de las directrices de los consejos reguladores, usted está buscando siempre algo, y precisa colocar las fichas de tal manera que hay vinos en Re menor que pueden tener 1 año de barrica.
Y hay otros vinos que pueden tener 4 meses de barrica. Y es una decisión personal, muy personal, de 4 caras que estamos alá, Emmanuel Ibars, nuestro enólogo, eu mismo, y gente que está en esa turma de concentración y de trabajo, y decidimos cuáles son las partidas que van para hacer los vinos. Del resultado total de los días que você consigue acumular de barrica, você faz la etiqueta, ¿sí? Entonces, matemática, mas no todo el proceso es matemático. Es de mucho sentimiento de buscar lo que você cree que es lo que... Y Requiem en sí es una selección de barricas, porque hoy estamos presentando un vino nuevo que se llama Dies Irae, que falamos el Día de la Ira. Legal. Es el movimiento más top del Requiem de Mozart. Él comienza con una explosión de orquesta, más una explosión del coro. Todo el mundo canta al unísono. Vos estremece la piel, cara, comienza... Y cuando nos encontramos al final de la selección de barricas de esa zafra que vamos descartando para arriba una muestra, otra muestra, ya cuando hay 5 o 6 muestras que más o menos representan una capacidad de más de 1000 litros, ¿no? Tiene que decidir si esas muestras van a ficar sus uñas ahí arriba y va a hacer el cupás del restante, o si va a complementar lo que tiene. Y ahí es cuando se está ya pensando en ese vino que se llama Dies Irae. Y entonces va a dejar en barrica hasta 27 meses, más de 24 meses, falamos, ¿vale? Entonces, el trabajo es un trabajo muy creativo. Sí. Siempre encima de las 149 barricas que caben en nuestra sala de barricas. ¿Cuántas barricas? 149, más porque no caben 150. La siguiente barrica no cabe ahí dentro, no porque nadie eligió tener 149, o sea, ahí caben para trabajar 149. Y ese es el modelo que nos utilizamos para producir los vinos. Amén también de que para nos la barrica es un aliado, mas también un accidente. Mucha gente abusó mucho de las maderas en los vinos. Pues saben que ha sido una cosa internacional. Cuanto más avanzas, la gente va aprendiendo y precisan de ver la madera y casi a morder la madera, ¿no? A mí no gustaba mucho de eso, nunca gusté. Entonces, ensamblar los vinos, no estamos solo falando de tiempo, estamos falando de qué vinos, qué zafras son capaces de soportar qué maderas para hacer un vino único, ¿no? Con toda la humildad dentro de sus capacidades, ¿no? Y eso es lo que hemos presentado ahora este año, que es el Dies Irae, el nuevo vino de Requiem. Legal. Muito bom, muito legal. E sempre contemporâneo, Pablo? Sí, falar de cuando falas en la Ribera del Duero de solo tempranillo, siempre se sabe que está mintiendo un poco. ¿Por qué? En la viña vieja, más de 80 años, más de 100 años en Ribera del Duero, no es más de el 4% de las videras. No, el número es muy pequeño. Más de 50 años ya hay, ¿no? Ya llevamos 30 en el sector. Ya la gente que estuvo antes que nos ya plantó y allá hay más, ¿no? Mas esas videras que nos estamos falando, ellas tenían el cupás en la viña. Entonces, cuando nos falamos de una viña de tempranillo de más de 80 años, 90 años, generalmente se encuentra, según las áreas, influencias con algunas bovales, con variedades típicas de la zona, incluso con algunas garnachas, con algunas... Entonces, ahí hay una mezcla, en algunas, incluso con uva blanca, ¿no? Con albillos, porque les hacían el cupás allá, cogían y todo eso elaboraba. La diferencia antes de un vino a otro era el cupás del terruño, de Alá. Cara, este tiene un poco más de sabor, más acidez. Quizá tenía más uva blanca plantada Alá. ¿Comprendes? Entonces, es tempranillo, más cuando se trabaja con viña vieja, sabe que siempre hay alguna variedad por ahí perdida. Variedades. Sim. Castas, faláis aqui castas. Sim, sim. E quando a gente fala, igual, por exemplo, aqui em Minas Gerais estão falando muito isso também, na minha opinião, de forma errada, que fala que os vinhos tintos de Minas, a grande maioria hoje é Syrah, e os brancos Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. E caem
na minha opinião, a besteira de falar que são todos os vinhos iguais. É a mesma coisa de falar que os vinhos de Tempranillo são todos iguais, e nunca são, né? A diversidade, a variedade que essa uva exprime em cada terroir, e não estou falando de terroir distante, não. É um terroir ali do lado, né? É outra uva. É o mesmo nome, mas é outra uva. Faz muita diferença. Mas si você va a trabajar sus videras con sus levaduras autóctonas, ¿no? Las quenes, y la expresión de un terroir que no tiene mucho que ver si está en una planicie perto del río, a una altura superior, lejos del río, si no es ni mejor ni peor, ¿no? Mas você tiene que trabajar con lo que llega a casa, ¿no? Con lo que você mete dentro de la adega. Esto es siempre así. Y uno no gusto cuando el Consejo Regulador consigue estandarizar las cosas. Yo no gusto de las cosas estandarizadas. Y hubo un momento que... Mas es una evolución. Acá pasará lo mismo en un momento determinado. Yo solo pido a las gentes que hacen vinos en Brasil que no cometan los mismos errores. Cometan otros, mas cara, muchas veces falo. Miren para atrás, vean lo que nosotros ya cometimos y consigan cometer otros y evolucionemos. Erros novos, ¿no? Mas repetir, claro, mas piensen que alguien pregunten. El vino, el mundo del vino es muy global y la gente que pregunta tiene una respuesta. La gente hace mucha parcería y trata de hablar cuál es tu experiencia lá, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Cara, pregunten. Hay unos años de experiencia, muchos más detrás de la gente, não? E, Pablo, só mais uma pergunta aqui sobre os conselhos regulamentadores ali da Espanha. Eu confesso que, de forma errônea, um dos países que eu menos estudei, mas isso não quer dizer que eu não aprecio, que eu degosto bastante, é a Espanha, tecnicamente falando. Mas a gente escuta muito que o Conselho Regulamentador espanhol, em algum momento da história, foi-se necessário eles serem mais rigorosos com as regras de vinificação e tudo mais. Como que está isso hoje e como que isso interfere na liberdade de produção de um produtor? Assim, eles são realmente muito rígidos com as regras, com as leis de tempo de barrica, idade de videira e assim por diante? Ou não é bem assim? Como funciona? Muito rígidos, y ahora están tratando de consolidar. Ahora, no es muy sencillo definir porque los consejos reguladores, están tratando de salvaguardar la calidad de los vinos vía la vigilancia de las cosas, ¿no? Y un trabajo bueno que están haciendo es que el consumidor tenga la información perfecta de lo que les están consumiendo. Eu tengo la trazabilidad de esta garrafa de vino en mi casa. Si você quisiera saber de qué parcela, de qué viticultor llegó, eu consigo. En mi casa, en mi sistema, eu consigo llegar, y eu falo, aquí se cogieron tantos kilos en esta parcela y él es de donde sale el reminor. Esto es muy importante para mí. ¿Qué pasa? Que, gente, al final son modelos económicos. Un consejo regulador vive de la economía de sus participantes, y las grandes bodegas marcan muchas veces muchas decisiones en los consejos. Esto dificulta mucho la supervivencia de las adegas pequeñas, y muchas veces el baile, la danza no va por ahí, sino va por otros extremos. Mas ahí está la rebeldía de los pequeños que consiguen hacer otras cosas fuera de los consejos reguladores o aceptando las normas más básicas para conseguir hacer cosas. Y de ahí salen vinos como você ya probó alá. Nosotros tenemos un vino llamado Descalificado, que es un vino que pronto estará en Brasil, hablando de los vinos naturales. Un mundo aparte que si vocês quieren falamos, mas en Brasil está bien ocupado con eso de los vinos naturales. Mas, gente, llegamos a la conclusión de descalificar vinos y tenerlos dentro de una partida para hacer cosas diferentes fuera de la denominación de origen, con uva de la denominación de origen,
para hacer ahí un modelo de rebeldía, ¿no? Vamos a hacer lo que queramos, sí, venga, pronto. Y ahí hicimos, hemos demostrado que teníamos razón con el paso del tiempo. Esos vinos con una elevada acidez volátil boa, sí, controlada más elevada, conseguimos hacer vinos extraordinários, não? E isso estamos trabalhando. Pronto estará aqui em Brasil. Legal. O descalificado ele não pode entrar com o selo de Ribera del Duero. Puede producirse en una bodega de Ribera del Duero siempre que las uvas hayan sido aportadas desde la Ribera del Duero. Lá mesmo. Allá mismo. Lo que no consigues es hacer un vino fuera de la denominación de origen si você trae la uva de fuera. Eso está prohibido, ¿no? E o descalificado é muito bom. É um vinho. Oye, que yo estoy probando vinos y proyectos aquí de vinos naturales. Yo creo que comenzamos con la Safra 2016. Llevamos 10 años con ese conocimiento, con esa evolución, testando cuál es el rendimiento de esos vinos, cómo funcionan, cómo van. Yo creo que es una experiencia divina. Pronto estarán aquí. Fiquei curioso agora, hein? É bem legal. Quando que vai ter ele aqui? Para la feria de octubre de Provine seguro. Estarán antes, mas vamos a presentar a la. Legal. Yo quiero que la turma brasileña que cree en los vinos naturales diga, vamos a ver a Pablito, a ver si está falando de algo naturais serio. Gostamos bem, né, Gu? Sim, bastante. Eso es un fenómeno. Fora, foi falado aqui, né, da Tempranillo, da força que ela tem e dos trabalhos que são feitos lá, mas fora Tempranillo, quais uvas você diz que está se dando bem, o que pode vir da Espanha aqui para o nosso mercado que nos surpreenda? O que você teria para dizer sobre outras uvas além? Una cosa que está aconteciendo en todo el mundo es el público está mirando para los vinos blancos. Verdade. La entrada de la mujer en el consumo del viño está siendo muy interesante. Y el siguiente paso de conocimiento de la gente es que antes los vinos blancos no, los vinos rosados no, mas ya la gente conoce de vino tinto, vamos a probar otras cosas y comienza a prestar atención a los vinos blancos. Por lo tanto, las variedades que yo creo que en el futuro van a ser importantes en Brasil, extrañamente son blancas, que son variedades bien consolidadas en España, porque está Albariño, ¿no? Una variedad muy internacional, más cara, ni aquí, ni en México, ni tal, se tomaba hace... Cuando yo comencé, ninguém bebía vinos blancos, ¿no? Tampoco en España mucho, ¿no? Albariño es una de ellas, también Godello, que son dos variedades atlánticas, norte de España, noroeste de España, ¿vale? Galicia, todo ese área. Castilla y León ya tiene también áreas de eso. La Verdejo, que es una variedad bien tradicional también española. Esas que son las variedades que tienen suceso hoy en España y son blancas. Tintas. Claro, nosotros estamos haciendo ahí un trabajo bien bacana de recuperación de variedades como la garnacha, ¿no? Que España está trabajando mucho la garnacha en la zona de Cebreros, en la zona de Cadalso de los Vidrios, toda la zona de Madrid. Y también, por supuesto, en Montsant, Priorato, hay una zona de todo el anillo a la de Cataluña. Están haciendo cosas muy interesantes. Y yo creo que la garnacha es una variedad tradicional de nos que arrancábamos porque no gustaba y ahora estamos todo eso es evolución. Sí, y yo creo que el mercado del vino sigue vivo e aportando coisas novas, não? Posso citar mais uma aí, Pablo? Que inclusive eu já conhecia, mas eu tive a oportunidade de degustar coisas impressionantes lá em 2018, principalmente ali na denominação de origem de Irueda. Eu não estou lembrando o nome da vinícola agora. El Barco del Corneta. El Barco del Corneta. Você visitou conosco. Sim. E mais uma visita assim de emocionar, porque as salas de barrica ali são corredores no subsolo, debaixo das ruas da cidade. Então a cidade de Irueda em cima e as bases das vinícolas estão bem ali na cidade, né? Os vinhedos também são próximos e as salas de barrica são túneis cavados ali e é bonito de estar ali naquele ambiente. E ali eu degustei alguns Mencias sensacionais. Mencias, Juan García degustou aí também. Sim. Mencias é uva? Sim. Eu vou falar. Em Portugal eles chamam de Jaén, da Espanha eles chamam de Mencia, e eu acho que ela sempre entrega muito. Eu acho que... Y hoy en día también Monastrell de todo el Levante está siendo una uva que la gente está trabajando bien, mas están apareciendo cada día cosas nuevas de tradición, ¿no?
Muito engraçado, né? Messias eu nunca tinha. Mencía. Mencía es Mencía. típica del Mencía. Bierzo, Mencía. del área norte de Castilla y León, y mezcla un poco con la parte de Galicia, y ahí todo ese área tiene mencía. Es una variedad, yo siempre la identifico con una muy buena acidez, Sí. un color muy vivo, que ellos aprendieron a dominar enológicamente, porque la mencía es un lembro mucho. La gente falaba de los vinos de Toro, que eran como jaleas, bien duros ahí, mas las mencías eran bien ácidas, bien, y todo eso con la evolución de la forma de pensar de la gente, porque hay mucha gente que cree que la evolución del vino solo tiene que ver con la tecnología, que es otro tema que podemos tratar cualquier día, mas la evolución del vino tiene mucho que ver con las cabezas pensantes, con la gente, la mentalidad de la gente, cómo hacer las cosas, cómo tal. De manera artesana pues se consigue cambiar el mundo del vino también. Es importante. Muito bom, muito Legal. bom. E sobre, voltando só um pouquinho à Tempranillo, Pablo, que é uma discussão sobre os nomes da Tempranillo na Espanha, né? Quando eu comecei a estudar a Espanha, falava-se que só dentro da Espanha tinham em torno de 11 nomes, se bobear mais. Tinta del País, Tinta del Toro, Sensibel e Companhia Limitada. Isso tudo realmente é Tempranillo? Como que... Una cosa que... Discussão boa, né? Sí, y yo tengo aquí mi filosofía sobre el tema, que cuando la gente comienza a interesarse por los conceptos del vino, precisa fijar conceptos. Entonces, yo encuentro a mucha gente, muchos sommeliers, que tienen fijos los conceptos. Y yo, cada vez que voy, piro de concepto y cambio, y ellos fican un poco machucados con eso y falan, cara, Pablo cambió todo lo que usé, cara. Eu cambié todo lo que sé en 30 años y oye, eu no sé nada. Ainda tengo que seguir aprendiendo. Tem muito para aprender. Sí, entonces, ¿qué pasa con las variedades? Casi todas vinieron o por el norte a España o por el sur con los árabes, todas ellas. Siglo XII entra la Verdejo en España. Antes del siglo XII no había. ¿Por qué vienen? Porque vienen los árabes y traen variedades. El Camino de Santiago es la gran ruta de la entrada de variedades. El albariño, albarín, rin, están hablando de una uva que parece una Riesling, con mucha acidez, mas allí puesta. Entonces, cuando usted quiere escuchar eso y comienza a entender eso, comienza a pensar que no existe nada fijo, tempranillo. Yo creo que usted ya me escuchó, yo iba a vendimiar a Quinta de la Quietud. Sim, que nós fomos lá também, que é outro Toro. lugar também de tirar o fôlego. Yo veía las uvas alá bien fortes, bien tinta de toro, cara, mismo que tempranillo, la gente es la misma, vos están falando de marketing. Vamos a conferir si es verdad o no, vamos a ver. Yo apretaba la uva, ella ficaba bien vermelho todo el mosto con el contacto con el ollejo, muy rústica, un ollejo bien, la piel de él bien dura. Yo iba por la tarde a la Ribera, a Requiem. Yo estaba lá y yo veía que la uva era mucho más fina, mucho más, yo diría un poquito más estilosa, también. Más delicada, falaría, ¿no? Sí. Y entonces yo falaba, cara, será la misma uva. El concepto es que sí, mas si vos ve las circunstancias climáticas, los días de riesgo que hay en la Ribera del Duero, estamos hablando de más de 45 días de riesgo de helada, de granizo, de no sé qué tal. Si vos va a Toro y ve las características del clima, si vos ve los suelos de un lado, si ve los otros, comienza a comprender que al paso de los años algo ha tenido que virar. Alguma diferença obrigatoriamente. Houve aí. E o mais interessante, Pablo, só a título de curiosidade, quantos quilômetros, mais ou menos, há de distância de Ribeira del Duero para Toro, que a gente está falando aqui? Porque a gente foi e voltou no mesmo dia, não vou lembrar, mas quantos quilômetros a gente está falando aí? Yo falo que Cigales, que está en el norte de Valladolid, la parte más este de Cigales, eu acho que en línea recta no habrá 20 kilómetros para la primera parte de la Ribera del Duero. 20 kilómetros. Estoy hablando en línea recta, no en carretera, ¿no? Porque pues tiene que cruzar el río. Sí. Más o menos lineal, estás hablando de 20 kilómetros, 25 kilómetros. Tá. Y de Cigales a las primeras viñas de Toro, eu acho que tampoco habrá
vamos a poner 40 quilômetros. Isso é muito surreal, assim, e é sensacional. Por isso que o mundo vinho é tão vivo, né? A gente pega um raio de 40 quilômetros, a gente fala aqui em Minas Gerais que 40 quilômetros é um logo ali, né? É logo ali. Perto, 40 quilômetros não é distante. Você não sei se... como que a uva pode mudar tanto, assim, né? É surreal isso, é mágico. É porque você falando aí no começo, você imagina extremos, né? Bem distantes. No sé si se lembra a primera vez que yo vine aquí a Minas Gerais. Yo siempre cuento por ahí por el mundo porque es una experiencia. Alguien me preguntó no lembro el nombre del restaurante que hicimos la primera degustación. ¿Lembras? Aquella que vinimos... ¿Aquí? Sí. Alma Chef. Alma Chef. Nós nos conhecemos em Alma Chef 2015, se eu não me engano. Alguien me preguntó, ¿você cree que habrá buenos vinos en Minas Gerais? ¿Alguna vez conseguiremos hacer buenos vinos? Y yo dije, no. Cara, fico ahí bien extrañado de que uno diera posibilidades, ¿no? Entonces él volvió ¿mas por qué no? Yo pregunté, cara, es una broma, estoy haciendo una piada. Minas Gerais tiene 585.000 kilómetros cuadrados. España tiene 510.000. Estamos hablando que yo vine a Belo Horizonte y mis fillos falaban, ¿dónde está? Y uno sé, Minas Gerais es más grande que España. ¿Cómo falo a mi fillo Lucas, que es pequeño, era pequeño de aquella, que yo estaba en un país más grande que España, ¿no? Es complicado. Entonces, esa dimensión de las cosas es muy importante. En un país como Minas Gerais, España tiene no sé cuántas denominaciones de origen bien diferenciadas por altitudes, por castas, por climas. Cara, eu falei después para descontraer aquella situación. Pues tienen mujeres bonitas, tienen buenos futbolistas, por favor, dejen que la gente tenga algo. Francia también quiere tener buen vino, vocês quieren tenerlo todo. Verdade. Muito bom, Isso, muito bom. E falando de Minas, né? Tá falando que 2015, Minas, ou até nacional mesmo, nessas suas vindas ao Brasil, o que você teve de experiência poderia... E seja sincero, mas o que você acha do vinho nacional, do mineiro, o que você tem a dizer? Você acha que tem possibilidades de crescer? O que você diria? Eu escribí un artículo, no lembro qué año, antes de la pandemia, cuando Vinícola Brasilia, lá en Goiás, comenzó a construir la vinícola nova. Eu tuve la oportunidad de que eu agradezco muchísimo de tener ahí unos encuentros, incluso de engarrafar las primeras garrafas de Syrah de Vinícola Brasilia. Yo estuve ahí en ese, porque yo tenía experiencia con la pipeta que nos utilizábamos para engarrafar. Fue una cosa maravillosa que yo siempre presumiré, si ellos me permiten, de haber estado allí para engrandecer el vino brasileiro y el para falar del vino brasileiro, ¿no? Entonces, en ese artículo yo falaba de cosas que yo creo que no mucha gente leyó, más que creo que son muy interesantes. Una de ellas es: dejen de compararse con el mundo del vino de la vieja, del viejo mundo. Están obsesionados y no va a llevar a buen puerto. Ninguém va a hacer suceso de eso. Cara, ustedes tienen que crear una cultura propia. No va a estar basada en 500.000 años de historia. No va a estar, cara. No va a estar. Tienen que crear probablemente un lenguaje nuevo. No sé si el lenguaje es reserva, gran reserva, crianza. No sé si ese es el lenguaje. Ótimo. Ustedes tienen dupla poda. Y ese es el lenguaje de vocês. Para mí era una novedad. Yo no tengo dupla poda ya. Cuando yo llegué... ¿Conoceu dupla poda aquí? Yo conocí. Qué legal. Y yo cuando comencé a hablar de eso, pensé, cara, estoy aprendiendo algo de un mundo. Mas parece como que sea un complejo de Brasil. Poga, dejen de complejos. Hablen de su mundo. Hagan de eso. Esa es una de las cosas que yo quiero reflejar para el mundo del vino brasileño. Yo creo que es fundamental que se dejen de comparar. Segundo tema. Cara, acá hay necesidad de las... ¿Cómo faláis las plantas de las videras? Las mudas, ¿no? ¿Faláis mudas? Sí, mudas. Las mudas. Sí. Cara, no pongan mudas aleatoriamente. No pongan mudas, no comiencen un proyecto porque hay un cara que tiene en Minas una plantación y él tiene mudas y entonces las trae y eso es una variedad, una casta de Alá, de Italia, que va. No sé. Mas los proyectos
para no errar en los inicios, tienen que estar bien programados, saber qué es lo que você quiere, aunque lleve tiempo. Si no, el mundo del vino, ninguém va a ganar plata en los próximos 100 años. Todo el mundo es conseguir trabajar, tener una marca, tener una imagen, tener un tal. Esto es muy difícil. Entonces, no tomen las primeras decisiones erradas y rápidas. Trabajen, investiguen. Cara, Brasil tiene una potencia investigadora brutal. Pesquisar é importante. Muy importante para hacer el trabajo inicial. Bom, si você pierde ahí, va a tener que virar antes o después y eso va a ser errado. Una cosa muy importante es la salud de las mudas. Yo no estoy seguro de que las mudas que la gente está importando no vayan a traer problemas. Nos, en España, yo creo que ya falamos de esto, estamos luchando con la yesca. La yesca es una enfermedad muy expandida ahora. No es la filoxera, más Yesca, que se llama. Yesca, que nos estamos bien preocupados, ¿no? Ataca mucho a las vides más novas. Más novas. Y nos estamos trabajando replantando con varas de viñedo viejo, producidas como mudas para enraizar, para replantar, porque ellas no son atacadas por la yesca. Eso significa que un país como este, que va a comenzar a tirar de mudas y mudas y mudas, si no tiene cuidado con eso, el índice de no protección de esas mudas puede ser muy alto. Entendi. Y eso creo que es los dos consejos que yo daría 30 años después a la gente de Brasil. Muito bom. E eu acho que o que você falou no início é o principal, sabe? É parar de comparar com algo que já existe. Porque aqui a gente tem um terroir específico e esse terroir vai entregar um perfil específico. Então a gente não tem que comparar principalmente com nossos vizinhos aqui. O vinho chileno entrega isso, o vinho argentino entrega aquilo, o Uruguai ou aquilo outro, e o Brasil tem mais acidez, isso, aquilo outro. É o nosso clima, sabe? E vou lhe dizer que melhorou razoavelmente bem dos últimos anos, mas quando, vamos falar final da década de 90, segunda metade da década de 90, início dos anos 2000, a comparação do vinho brasileiro com o resto do mundo era extremamente cruel, né? Mas eu concordo contigo em gênero, número e grau. Até mesmo o tempo, né, de trabalho e tudo mais, nada, não tem como comparar. Ontem me assistí a una calificación, una evaluación de los vinos de espumantes de brasileiros. 60 vinos espumantes con una gente allá en Brasil, en Brasilia, que yo creo que están haciendo un trabajo top, que son los de Vinum Brasilis. Yo conozco de mucho tiempo y ellos me invitaron, una honra para mí estar allá en la terna. Yo no califiqué oficialmente, pero estuve allá, lo cual es una oportunidad de conocer cuál es el suceso o no de los espumantes. Y hubo una diversidad, yo gusté mucho de esa experiencia. Qué bom. Feliz de oír. Y mucho tiempo atrás la gente no acreditaba que eso iba a pasar, ¿no? Que iba a conseguir hacer suceso de eso. Mas hoy es 60 muestras allá, con gente muy importante, degustadores de mucho nivel y gente, blogueros, gente que estaba muy introducida en expandir los vinos brasileiros, y yo creo que es una experiencia bacana. Legal. Muito legal. Que bom. É isso. O papo foi bom, né? O papo rendeu. Poxa, já estamos muito passando o tempo aqui. Passamos? Temos tempo, mas o assunto aqui tá... Não, acho que foi ótimo. E, Pablo, sempre é um prazer gigantesco recebê-lo aqui. Desde mais ou menos 2015, que praticamente todas as vezes que você vem ao Brasil, se você vem a Belo Horizonte, quando eu fico sabendo que você passou por aqui, ou eu não estava aqui, ou a gente não encontrou, eu fico incomodado, porque você é uma pessoa singular. E o mais bonito, além dessa curadoria sensacional que você faz e traz para nós brasileiros algumas verdadeiras pedras preciosas ali da Espanha, você é uma pessoa de uma humildade e que tem uma satisfação de dividir conhecimento, de falar um pouco mais da sua cultura, da sua tradição, e isso para a gente é sensacional, poder dividir esse momento aqui contigo, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço muito suas palavras, mas ojalá eu consiga devolver al pueblo brasileño tanta atención y tanta hospitalidad que él dio para mí, ¿sí? Entonces, para mí,
Você conheceu a Tio Gil, Sim, 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 sim. Eu conheci um cara que para mim foi sucesso e algum dia se hablará dele muito alto no mundo del vino, sin ser un conocedor del vino, porque él abrió las puertas para mí, para un Brasil diferente, bien interesado por lo que yo estaba contando en ese momento, bien con ganas, ¿no? Cara, yo recibo tanta gente de Brasil allá en España, yo soy un afortunado por eso, porque yo consigo devolver un poco de lo que la gente da aquí, ¿no? Cada vez que vengo estoy esperado, ustedes están pendientes de mí, fico feliz con eso también. Gustavo, para mí eres una referencia de la sommelería. Obrigado. Una sommelería brasileña increíble, con unas ganas de conocimiento brutal que yo expreso mucho más aquí, porque yo siento que la gente absorbe el conocimiento vago que uno puede tener solo por experiencia de esto. Entonces, para mí, esto es muy importante. Legal. Quero fazer só mais um comentário. Hoje eu estou nostálgico daquela viagem. Porque a gente já teve projetos assim, a gente já pensou em um dia em fazer um bar de vinhos ou algo parecido. E assim, o que mais me encantou no perfil Bar de Vinhos que eu já vi na minha vida foi lá em Valladolid, que junto com você, ali no centro, próximo da parte histórica ali de Valladolid, a gente rodou alguns bares e é impressionante como que é viva e é rica essa cultura dos bares de vinhos lá. Teve um que a gente foi super tradicional, que tinha uma quantidade de vinhos abertas absurdas e de vinhos do dia a dia, vinhos icônicos, tudo em taça, e fomos de outras menores e tudo mais. E teve uma expressão que eu aprendi lá com você, espero não falar errado aqui agora, que eu acho que se o Brasil tivesse isso, que é o tal do cambiar los talheres, né, que é ir rodando de bar em bar. Você senta num bar, come ali uma croqueta, come ali um ramon e tudo mais, toma 1, 2 taças de vinho, já vai para outro bar, e já vai para outro bar. Essa cultura que vocês ali, né, têm ali é encantadora e, assim, é bonito de ver. Espero um dia que aqui também a gente consiga entregar isso para o público e Estoy seguro de que sí. Que valorizem isso. Estoy seguro de que sí. Fico muito feliz, tá, por ter aceito o convite, tá aqui com a gente fazendo essa edição do Papo de Vinho. E estamos aqui à disposição. O que você precisar, estamos aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Certo. Um prazer. Vamos lá. Então é isso. Ficamos aqui com mais essa edição do Papo de Vinho. Agradecer mais uma vez ao Vinícius, né, que enrolou, não veio, não esteve aqui presente para ser mais uma pessoa interessante nesse papo com a gente. E é isso. Até a próxima. Agradecer a Delmaipo também. Até mais. Saúde. Saúde. Prazer. Obrigado.